Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a este conversatorio que está denominado La coronacrisis de los cuidados, ser madre trabajadora en pandemia. Vamos a pedirle a todos que pongan en silencio sus micrófonos para evitar alguna interferencia con los pequeños, no sobre todo. Y bueno, les vamos a comentar que estamos haciendo, además de hacer esta transmisión por Zoom, lo estamos haciendo a través de la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que saludamos a todos los que se están conectando y los que nos están viendo por esta otra vía. También vamos a saludar a nuestra prodecana, la profesora Karen Alfaro, y al director de vinculación con el medio de la facultad, que es el doctor Marcelo Arancibia, que le vamos a pedir que nos dé unas palabritas para dar inicio a esta actividad. Hoy no tenía nada preparado. Ajá, pero... Agradecer a Margarita y a Hilary por haber aceptado la invitación que le hiciéramos, principalmente agradecer a las organizadoras del evento, Karin principalmente, que fue incluso la que propuso a la comisión hacer esta actividad. Obviamente la tomamos de manera casi inmediata, en un par de semanas ya la organizamos. Y bueno, y quienes estuvieron en la organización, que son Carla y Margarita, a ellas también darles el agradecimiento como corresponde, ¿no?, por haber hecho este trabajo. Bienvenida y bienvenido, porque parece, por lo que veo, bueno, con David y Harold, parecen los únicos varones que estamos en este encuentro, en una temática que la verdad es que debería ser transversal, ¿no? Quizás los hombres, los varones, somos los que más deberíamos aprender de estas cosas. Así que nada, les doy la bienvenida nuevamente a Margarita y Hilary y los agradecimientos de parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Gracias, profesor. Bueno, vamos a hacer una breve descripción de la actividad. El propósito principalmente del espacio consiste en generar una instancia de conversación acerca de los diversos roles que las mujeres enfrentamos en distintos ámbitos de nuestro quehacer personal y laboral, como madres, jefas de hogar, cuidadoras, estudiantes, investigadoras o trabajadoras. Y como en esta coronacrisis vinculamos ambos espacios, teniendo que responder de igual forma a todas las exigencias que esta modalidad nos presenta. Todas estamos en la misma situación, yo creo, y bueno, también incorporar a los varones que nos acompañan, porque también tienen que ser parte de esta nuevo sistema de actividades. Vamos a presentar a nuestras invitadas, en principio la doctora Hilary Giner. Ella es doctora en Historia, mención Historia de Chile de la Universidad de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, licenciada en Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales y Lengua Española de la Universidad de Wisconsin-Madison, y es académica de la Escuela de Historia de la Universidad de Diego Portales, donde como docente, investigadora, imparte cursos sobre historia reciente latinoamericana, género, memoria, feminismos y violencia. Tiene publicaciones ISIS, Cielo, y ha presentado ponencias en congresos internacionales y nacionales, y además ha realizado investigaciones financiadas por becas CONICYT, MESESUB, Tinker y Fondesit. Además, es integrante de la Red de Historiadoras Feministas y miembro de la Asociación de Red de Investigadoras. Le damos una bienvenida a Hilary y le agradecemos esta invitación, aceptar esta invitación. También tenemos invitada a Margarita Morandé. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Social Comunitaria, magíster en Psicología Clínica, es candidata a doctora del doctorado en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura de nuestra universidad, y está acreditada como terapeuta por la Asociación Chilena de Psicología Clínica y por el Colegio de Psicólogos de Chile. Además es docente del Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. También a Margarita le damos las gracias por aceptar esta invitación. Y a continuación, entonces, daremos comienzo a la ponencia de cada una de las expositoras. Cada una contará con un tiempo aproximado de 10 minutos para que nos vaya poniendo según el contexto que cada una
desarrolla una introducción para que después abramos el espacio a la conversación. Entonces partimos con Hilary para que nos cuente sobre el tema que hemos puesto hoy en conversación. Hola, muchas gracias por la invitación. Y como mencioné antes, estoy aquí principalmente por mi gran amistad con la Karen Alfaro, que también es coordinadora de la Red de Historiadoras Feministas, y llevamos buen tiempo trabajando juntas. Así que ella me habló de esto y pidió que participara y le dije que sí al tiro. Y respecto a la temática, así digamos, del conversatorio, encuentro que es súper importante, súper vigente. En realidad, escribí la columna, ¿cierto? Así sobre esto, más bien desde mis vivencias, ¿no? Así como académica, pero donde en el fondo como que mi problema más importante tenía que ver con esto del colapso del sistema de los cuidados, porque efectivamente yo soy lo que a veces llaman como mamá soltera. En realidad soy divorciada y mi ex, digamos, antes tenía su día de visitación, ¿cierto? Pero ya estaba asumiendo, digamos, la mayoría de los cuidados, y donde con esto, digamos, de la pandemia, él ya no puede porque él sigue trabajando y está, digamos, muy expuesto porque ve a mucha gente así como a nivel cotidiano, por ende como que ya no suspendimos, digamos, las visitas. Por ende, desde el 16 de marzo he estado en la casa con la niña. Tengo una niña de casi 4 años, va a cumplir 4 en agosto, y ha sido un gran desafío, ¿no? Esto de tratar de cumplir, ¿cierto?, con esto del teletrabajo, que también implica, creo yo, como una carga bien diversa, ¿no? Porque tenemos por un lado todo lo que son las clases, ¿cierto? El trabajo, digamos, más como de docencia, pero también trabajo de investigación. Yo tengo un proyecto de NIO actualmente y también estoy en un proceso de postular a un fondo irregular. O sea, todo eso ya es como muy complicado, ¿cierto? Por encima de lo que ya es como la jornada común y corriente. Eh, y en ese contexto, claro, anteriormente dependía mucho del jardín, o sea, eso en el fondo era como la salvación. Yo creo que para muchas mujeres trabajadoras, tener sala cuna, jardín, colegio, ha sido como lo que nos ha permitido, ¿no? Así como entrar a trabajar en horarios también más extensas. Y no tener ese jardín para mí ha sido muy difícil, ¿no? O sea, tener que efectivamente entonces tratar de llevar a cabo como mis actividades, pero con la niña presente, qué hacer con la niña, ¿cierto? Donde también, claro, querer que estuviese haciendo algunas actividades no más educacionales, pero también en eso de un colapso donde tú sabes que no puedes tampoco estar ahí siendo profesora, ¿no? Así como para ella también, ¿no? En muchos casos. Entonces como que la columna salió de ahí, de que al final colapsé y tuve que hablar con una eh, de las guías, ¿no? Del jardín de mi hija, que también estaba con una situación laboral muy complejo. Yo creo que eso es como la otra parte, ¿no? Por otro lado, también hay un montón de trabajadoras que antes, ¿no? Es además trabajos muy feminizados, eso de sala cuna, jardines, ¿no? Incluso educación básica, que también en muchos casos están sin pega, ¿no? O sea, efectivamente los jardines están sufriendo, no ha habido, digamos, como ningún tipo de ayuda, ¿no? Así como para qué hacer cuando los jardines han mantenido así como ya también mucho tiempo, ¿no? 3 meses sin poder funcionar. Y, y por tanto ella también me dijo que estaba viviendo de estos seguros de cesantía y que no tenía, ¿no? Ningún tipo de sueldo garantizado ya por ya estar llegando al final de eso. Entonces ahí hablamos de la posibilidad de trabajar en conjunto y donde en el fondo íbamos a tener que inventar un poco esto de ver, ¿no? Porque yo en cuarentena, ella también en cuarentena, y ahí estaba leyendo, viendo, y ahí lo que mencionó en la columna, que es esta estrategia, lo que se llama como double bubbling, o esto de doble burbuja, que en el fondo es como que donde como dos núcleos familiares o tres
que están en cuarentena, como que también se pueden interactuar, porque es una forma de distribuir mejor los cuidados, porque efectivamente también tenemos que tomar en cuenta que, claro, las mujeres están asumiendo cuidados tanto así como de hijos, como también, digamos, en muchos casos de adultos mayores y también de personas enfermas. Entonces, necesitar tener también algo más de comunidad, pero en un contexto de pandemia, entonces, ¿cómo bajamos los riesgos, no? Y eso un poco como de ahí salió la columna y como que mucha gente me hablaba de eso, de que estaban en situaciones similares. Yo creo que efectivamente ya han habido como bastante encuestas ya circulando, he visto también otras actividades, charlas, seminarios, porque es un tema que nos pesa, ¿no? Así como madres trabajadoras. Y bueno, yo creo que ahí, en mis últimos 5 minutos, solo mencionar que claro, o sea, también me invitaron un poco de hablar desde la perspectiva histórica, porque soy historiadora feminista. Yo creo que ahí también es como bien importante recordar que el problema, digamos, de los cuidados también es un problema histórico, ¿no? O sea, a principios del siglo XX, eh, cuando hubo como un tercio aprox, ¿no? Así dentro de la fuerza laboral que eran mujeres, en general se veía eso como un problema, ¿no? O sea, el trabajo femenino como un problema para el Estado, ¿no? Y no solamente el Estado, sino también para muchos partidos, también para muchos sindicatos, ¿cierto? Y a lo largo del siglo XX, en realidad, el estado de bienestar en general como que se levantaba con un cierto modelo de familia, ¿no? Ese modelo de familia era el hombre proveedor, el hombre trabajador, un sueldo familiar que permitiera que la mujer no tuviese que salir a trabajar, ¿no? De nuevo, como eso de ver trabajo femenino como algo que iba a dañar a la familia, que iba a dañar así, digamos, tanto a las mujeres como también a sus hijos. Y por eso como que entonces hay un gran empuje, ¿no? Así como para tratar de proteger, ¿no? Ese modelo, lo cual efectivamente se va a destruir completamente con la dictadura, ¿no? Y se va a destruir con la dictadura no por, digamos, otro modelo de familia, o sea, sabemos que la dictadura más que nada trataba de impulsar un modelo de familia aún más conservador, ¿cierto? Aún más tradicional, aún más, digamos, cristiano, no católico, etcétera. Pero lo que pasa con la dictadura es que se va a implantar ese modelo neoliberal que conocemos también, ¿no? Y por tanto también la precarización, ¿no? De todo lo que habían sido los derechos laborales ganados, ¿no? En los años anteriores. Y dentro de ese contexto también muchas mujeres terminan saliendo a trabajar por necesidad, ¿no? O sea, efectivamente entrando también, ¿cierto?, a trabajar en muchos rubros de servicios, que son rubros que son muy, muy precarios, ¿no? Y donde hay subcontratación, donde no hay sindicatos, ¿cierto? Y desde los años 80 en adelante, entonces lo que hemos visto es básicamente eso, donde efectivamente hay una erosión, digamos, de beneficios laborales en general, de presencia de sindicatos, ¿cierto? Mujeres concentradas también en rubros donde no hay leyes o leyes solamente parciales, como esto las trabajadoras de casa particular, que actualmente también están en una situación muy, muy compleja. Por ejemplo, muchas de ellas trabajando horarios mucho más largos, ¿cierto? Que están encerradas prácticamente dentro de sus trabajos y que no tienen ninguna protección. Y yo creo que ahí Sintracap, ¿no?, ha hecho como un trabajo muy importante y denunciando lo que está ocurriendo, pero legalmente también, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular ni siquiera tienen seguro de cesantía, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay un montón de problemas, ¿no?, que tienen que ver con estos trabajos muy precarios, muy feminizados, y donde en el fondo lo que ha sido como la respuesta al final del Estado, que más hemos visto, por ejemplo, en el primer gobierno de Bachelet, cuando se impulsó, ¿no?, esto del sello de protección social, era abrir, ¿no?, más jardines, Junji, ¿cierto?, como para más mujeres trabajadoras que iban a tener acceso, digamos, a estos jardines, pero dentro de todo, en realidad, igual estamos dentro de un contexto donde lo que no se ha replanteado, ¿no?, es la relación entre trabajos y cuidados, ¿no? O sea, todavía estamos ahí dentro de un sistema económico muy neoliberal, donde efectivamente en el fondo es como sálvase quien pueda, ¿no? Y donde como que en el fondo se asume que las mujeres van a tener que asumir los costos, ¿no?, de los cuidados, y donde han habido múltiples estudios, por ejemplo, que han demostrado eh,
que efectivamente, aunque hayan, digamos, mayores discursos respecto a corresponsabilidad, por ejemplo, esto es la participación, digamos, de los hombres dentro de los cuidados o familias diversas, ¿no? Distintas distribuciones de responsabilidades. En estricto rigor, siguen siendo las mujeres en todas esas configuraciones que siguen asumiendo una mayor cantidad de horas, digamos, de cuidados durante el día, ¿no? Entonces, tu helado. Sí. Okay. Perdón. Hablando, ¿no? O sea, estoy en esto, ya como que ya no me molesta y interrumpe, como que es parte de... pero eso, o sea, como para ir cerrando y abriendo también, digamos, como al conversatorio, pero yo creo que actualmente estamos en esta gran crisis también, ¿no? De los cuidados, porque lo que ha hecho el COVID, no más que nada, es visibilizar, ¿no? Lo que ya era una situación insostenible, ¿no? Donde no hay prácticamente ninguna participación estatal. Me gustaría también como recalcar, por ejemplo, lo que pasó hace poco, ¿no? Con las mujeres de Fruna, aquí en Santiago, ¿cierto? Donde hubo todo este como reportaje, ¿cierto? Así como mediático, ¿no? Respecto a supuestamente este jardín ilegal. No era un jardín ilegal, ¿no? Era un jardín que efectivamente desde hace muchos años había estado ahí, ¿no? Trabajando con Fruna, y eran los empresarios de Fruna que habían pedido, ¿cierto?, a las dueñas de ese jardín que se mantuvieran abiertas porque las mujeres tenían que trabajar, ¿no? Yo creo que ahí, de nuevo, cómo van a multar al jardín, cómo van a multar a las mujeres trabajadoras, pero que no van a tocar, ¿cierto?, esos grandes empresarios que en el fondo eran el problema. Y yo creo que también es como algo que evidencia esta gran crisis que estamos viviendo, ¿no? Y como esto también de esta gran crisis que tiene que ver con un modelo neoliberal que es insostenible, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo voy a dejar por razones de tiempo y como decía, como para abrir también dentro del conversatorio. Pero bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Hilary. Ahora vamos a pedirle entonces a Margarita que nos presente su conversación, valga la redundancia, para luego continuar con la sección de preguntas o comentarios. Gracias. Margarita. Voy a compartir una presentación. Lo primero es decirle que me leí lo que escribió Hilary y lo primero que me surgió fue, la entiendo absolutamente, la compadezco, o sea, me pongo en su lugar y cualquier mujer lo podría hacer, ¿no? Y en acto seguido, yo no sé si fue coincidencia o no, me mandaron un meme, que se los quiero leer, que dice... cansada de tener que hacer todo el trabajo de la casa, en la cuarentena, no puedes soportar escuchar todo el día mamá, harta de desinfectar las compras, tenemos la solución para ti. Llegó el nuevo Super Mega Test COVID Positive Master, tu prueba de COVID-19 con resultado positivo garantizado, permanezca 14 días en total aislamiento en tu propia habitación, sin tener que lavar la ropa, cocinar ni ayudar a tus hijos en las clases de Zoom. Tómese el tiempo para relajarse viviendo la mejor serie de Netflix sin tener que hacer nada o escuchar amor. ¿Qué hay para cenar? Es la oportunidad que quería, por solo 10 cuotas de 5.000 pesos. Además, la primera 50 más que compren la prueba ganarán un termómetro que siempre mide sobre 39 grados. ¿Ya? Y lo digo en base un poco a la risa, pero yo creo que es como la solución que muchas mamás esperan, ¿no? Así, ojalá estar 14 días en la pieza, viendo Netflix, sin tener que hacer tareas, ¿no es cierto? Que te hagan la cama, que te cocinen. Y yo creo que eso cuenta una realidad, ¿no? Cuenta una realidad y por eso la gente se ríe, ¿no es cierto? Pero hay otra cara a la moneda y que tiene que ver con ¿qué pasa si nosotros nos encerramos? ¿Quién hace las cosas? ¿No? Porque muchas veces nosotros pensamos que nadie va a hacer las cosas si nosotros estamos enfermos.
y lo digo muchas veces por las mujeres, ¿no? Nadie va a hacer la comida, nadie va a lavar la ropa, nadie va a ayudar a los niños a hacer las tareas. Y cuando nos enfrentamos a estas situaciones de crisis, nos damos cuenta que la gente sobrevive igual, ¿ya? No lo digo como una crítica en ningún caso, pero en el fondo muchas veces nos pasa que cuando alguien no hace algo, respondemos al tiro y suplimos lo que el otro no hace. No, es que no hiciste la cama, ya, yo la hago. No hiciste la comida como yo pensaba, ya, yo lo hago porque tú no lo sabes hacer. Y muchas veces suplimos necesidades que podríamos redistribuir de otra manera, negociando, sin tener que hacernos cargo. Y nos cuesta no hacernos cargo. Y eso es una realidad. Es una realidad porque yo entiendo que, y en eso no quiero ser simplista, ¿no? Porque hay muchas mamás que están solas, como dice Hilary, que están solas con niños pequeños, y yo entiendo que no hay nadie más que se hace cargo. Hay muchos hogares monoparentales que tienen muchos niños, y si no hay un adulto que se hace cargo, no es posible salir adelante. Pero también nos pasa a veces que nos cuesta compartir esas responsabilidades porque pensamos que nadie lo hace como nosotros o nadie lo va a hacer igual que nosotros. Y nos cuesta soltar el rol, ¿ya? Yo quisiera compartirles, para no ser ideológica, sino que contarles una experiencia muy concreta, lo que pasaba con las mujeres yaganes. Nosotros sabemos muy poco de los yaganes o los yamanes, que es un pueblo originario de Chile, que vivía al sur de Tierra del Fuego hasta el Cabo de Hornos, ¿ya? Y yo las admiro porque eran mujeres que eran capaces de meterse en el agua con el frío que existía en esa zona, a bucear, a pescar, remaban, o sea, los hombres ni siquiera sabían nadar, eran ellas las que eran encargadas de poder conducir la canoa, ¿ya? Pero tenían cosas muy claras, que yo creo que es importante, quizá, no sé si, obviamente el tiempo no es el mismo, no se trata de hacer una relación simplista, pero aprender de ella, ¿ya? Lo primero es que dentro de la relación de pareja, ellas consideraban, y los mismos yaganes consideraban en su cultura, que los cónyuges se debían mutuamente porque si el otro no vivía, el otro tampoco sobrevivía. O sea, había una relación de compañerismo que permitía que sobrevivieran en condiciones muy adversas. Estamos hablando de pueblos originarios que vivían al sur austral de Chile, que no tenían casas para cobijarse, para calentarse, o sea, vivían navegando canales australes en temperaturas y condiciones atmosféricas muy difíciles, pero que lo que necesitaban era sentir que el otro estaba involucrado en la capacidad de sobrevivir frente a la pandemia o frente a la adversidad, en este caso, ¿ya? Entonces, no se trataba solamente de un tema de negociación de afecto, sino que yo dependía de ti. Si tú no hacías lo que tú te correspondía hacer, yo no sobrevivía, porque las condiciones eran muy adversas, ¿ya? Y en ese sentido, la relación de pareja, los yaganes, nunca fue por conveniencia, fue por afecto. A diferencia de lo que pasó muchos años después en las sociedades occidentales, ¿no? Que los matrimonios eran por conveniencia, donde estaban en juego otras cosas. En esta cultura en particular, lo que estaba en juego era el afecto mutuo, ¿ya? Y eso yo creo que es un ejemplo. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una pareja, yo sé que no todas tienen pareja, pero si yo tengo una pareja, yo sé que la única forma de salir adelante es que los dos aportemos. No depende de un miembro de la pareja salir adelante. Y en eso cada uno puede aportar lo suyo y yo me complemento, ¿ya?
pero necesito de otro para poder salir adelante frente a condiciones muy adversas. Piensen ustedes que los yaganes vivían la mayor parte del tiempo en los anán, que eran sus canoas o sus embarcaciones. La mayor parte del tiempo vivían en familias nucleares, no tenían contacto con otros. Y se juntaban con otros cuando habían ceremonias, cuando habían problemas de escasez, ¿no es cierto?, de alimentos. Pero la mayor parte del tiempo era la familia nuclear la que vivía dentro de una canoa. O sea, uno podría decir, es una familia que vivía, entre comillas, en aislamiento frente al resto de la comunidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué permitía que eso funcionara? La distribución de roles. Es decir, los hombres, los niños, las mujeres tenían tarea para aportar al bienestar común. Y en ese sentido, los roles eran diferenciados. O sea, los niños no tenían que hacer tareas de adultos. Ellos lo que hacían, por ejemplo, era sacar el agua de la canoa para que no se inundara la canoa mientras navegaban, ¿ya? O mantener el fuego dentro de la canoa. Las mujeres, para que ustedes sepan, eran las que remaban y las que sabían nadar. Los hombres no sabían nadar. Si uno está cansado, lo es así como en términos de broma, pero si uno está cansado, el marido podía haberlo tirado al mar y se ahogó porque no tenía idea de nadar, ¿ya? Sin embargo, el hombre era el encargado de pescar. Entonces, habían funciones que estaban distribuidas de manera equitativa. Y eso hacía que dentro del estatus social de la comunidad de los yaganes, donde no habían diferencias políticas, sino que todos se reconocían como iguales, solo habían algunos personajes como los yamanes, o sea, perdón, los chamanes, que tenían cierto estatus social, todos eran reconocidos dentro de un colectivo, porque cada uno cumplía una función importante. Entonces, dentro de esto también es muy importante el rol que nos distribuimos dentro de nuestro espacio social, ¿ya? Otra cosa que es importante, que a mí me parece maravillosa, que la descubrí en mi tesis doctoral, es la crianza de los hijos. Ustedes piensan que el postnatal es moderno. El postnatal ya existía en la cultura yagán o yamán. Cuando una mujer paría, ¿ya?, el hombre se ponía en posición de parto y dejaba de trabajar por lo menos por 3 días, y era la comunidad la que se encargaba de alimentar a esa familia para que el hombre cuidara de su hijo y de su mujer. Porque se entendía que los niños eran muy importantes dentro de esa cultura. Entonces, muchas de las cosas que hoy día vemos como modernas, ¿no? Como el hombre va a tener un permiso para poder tomarse un postnatal, bueno, eso viene de nuestro pueblo originario. Porque la relación de los hombres con sus hijos no estaba dado solamente por la mujer, sino porque ellos se asumían padres desde el primer día que nacían sus hijos. Y de hecho, en esta cultura los hijos eran muy valorados. Entonces la crianza no descansaba sola en un miembro de la familia, descansaba en ambos miembros de la familia. Y algo que es muy bonito de esta cultura, y por eso la pongo acá, ¿no?, es que aunque vivían la mayor parte del tiempo en sus canoas, recorriendo los canales, si ustedes quieren, enclaustrados, ¿no?, como podríamos decir hoy día, siempre sabían que se debían a la comunidad. Si había alguien que pasaba hambre, si había alguien que estaba mal o que estaba enfermo, un adulto mayor, no dudaban en ayudarlo. Y la formación de los jóvenes y de los niños siempre está orientado a poder ser útiles a su propia comunidad. Y para eso utilizaban distintas señas, como señales de humo, etcétera, para avisarse que alguien estaba enfermo, para poder asistir a otro, porque la mayor parte del tiempo no estaban en comunidad, estaban solos, pero sabían que se debían a su comunidad y eso estaba dentro de sus principales raíces, dentro de la formación.
Entonces yo me pregunto hoy en día, ¿no? Quizás nuestra historia moderna nos dividió los roles por todo lo que ha dicho Hillary, pero ¿qué queremos dejar a las futuras generaciones? ¿No? Queremos tener hijos, por ejemplo, hombres, que no sean capaces de hacer su cama, de cocinar, de hacer aseo, porque es un rol propio de la mujer, o queremos educar a nuestra familia en otro contexto. Y eso no es moderno, eso tiene que ver también con conocer nuestra propia historia y nuestras raíces, porque tenemos pueblos originarios que sí lo valoraban, ¿no? Y yo creo que aprender de nuestra propia historia nos hace mucho más sabios también. No sé, lo dejo como una pregunta abierta para poder discutirla. Gracias, Margarita. Karin, está silenciada, no se te escucha. Ahora sí. Bueno, ahora dejamos abierta la palabra para que comencemos a conversar sobre este tema de coronacrisis. Y bueno, también pueden enviar sus consultas a través del chat del Zoom. ¿Alguna pregunta? ¿Yo? Sí. Sí, y gracias a todos por participar, por estar aquí. Yo, después de lo que he escuchado, me siento una real privilegiada por la casa, por el lugar que habito, por el hombre que me acompaña. Y es más, yo creo que él debería estar sentado aquí porque se encarga de muchas más cosas que las que yo finalmente, después de todo lo que he escuchado aquí. Pero de alguna manera quisiera, no sé si decir preguntar necesariamente, pero abrir la conversación hacia, por algún lado Margarita lo dijo, que una posible vía de escape a esta situación, a esta solución sería sacarnos estos roles tradicionales que principalmente las mujeres hemos tenido por siempre y que hemos salido al mundo público, pero no hemos dejado atrás los roles tradicionales que seguimos ejerciendo en el mundo privado. Pero al mismo tiempo, y colgándome aquí de lo que Hillary decía, es decir, de este modelo neoliberal en el que estamos, donde yo finalmente soy una privilegiada porque tengo un hombre con determinadas características al lado, pero que vivimos cada vez en hogares monoparentales mayores, donde finalmente la crisis, una de las aristas que nos muestra esta crisis del COVID es que vivimos solos, en ambientes solitarios, vivimos hacia adentro, la comunidad se perdió, el concepto de barrio se perdió, producto del sistema en el cual estamos, en el cual vivimos y en el cual estamos un poco bastante atrapados. Entonces, yo sinceramente, tal vez soy un poco pesimista, pero creo que terminada esta crisis, no sé si el sistema cambie mucho, ¿ya? Tal vez cambiemos hacia adentro, vuelvo a decirlo, hacia adentro de nuestras organizaciones más internas. Pero pregunto, ¿cómo es ese desafío un poco de ese cambio hacia afuera, hacia la comunidad, hacia el otro? ¿Mm? Insisto, yo después de escuchar todo esto, después de leer la columna de Hillary, que además debo decir que tiene muy buena pluma, es muy grata de leer, o sea, además de sentirme una privilegiada, insisto, porque aquí no se ha tocado, por ejemplo, todas las mujeres que viven bajo extrema violencia en el encierro, y donde ninguno de sus vecinos o sus vecinas
o las casas minúsculas, donde a lo mejor quieren vivir en mucha armonía, pero frente al encierro los caracteres cambian, las situaciones cambian, el metro cuadrado de cada uno es cada vez menor, etc. La gente que vive en un departamento y que no tiene patio, que con suerte tiene un balcón, el que no tiene balcón, etc. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la psique humana del encierro. Entonces, y si a eso le agregamos hijos, y, y mujeres en este caso, que es el conversatorio, mujeres solas en esos procesos de crianza, pero al mismo tiempo de trabajo y exigencias laborales. O sea, yo digo aquí públicamente, a mí me han llegado correos de Karin a las tantas de la mañana, a las 10 de la noche, y digo, pero ¿por qué esta secretaria está así? ¿Dónde está su jefe que no le dice, Karin, no quiero que envíe correo fuera de su horario, porque su horario termina a tal hora? Entonces, cuando veo todo eso, digo, claro, yo soy una privilegiada, finalmente. Porque además tengo un esposo que me acompaña, que también es profesor, que entiende estas dinámicas y que es muy generoso con sus tiempos, con sus propios tiempos. Yo escuchaba a Hilary, estoy en este proyecto, estoy postulando, mi esposo en este minuto está intentando cerrar un fondo, es decir, postulando otras cosas. O sea, ¿cómo se hace finalmente? Con mucha organización, por supuesto, con mucho amor, con mucha generosidad, pero también asumamos que esas son las condiciones ideales de vida, ¿verdad? De vida, de familia, etcétera, etcétera. Y insisto, vuelvo un poco, tal vez me fui, bajo este marco neoliberal que nos tiene tan atrapados y tan ensimismados, donde hemos perdido toda esta serie de vínculos y relaciones. Gracias, Alicia. ¿Un comentario? Sí, vamos a dar la palabra a uno de los varones que nos acompaña. Gracias. Bueno, gracias por las presentaciones. Lo que decía Margarita a mí me hace mucho sentido. Yo soy sociólogo de formación, entonces es mi deformación también. La referencia que ella hace como la cultura yagane, por ejemplo, releva el tema comunitario, releva que la sociedad es comunidad, que la sociedad es segmentaria. Estamos en una sociedad diferencialmente funcional. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo? No es una pregunta que la responde, digamos, Margarita, sino que una reflexión. ¿Cómo en este escenario, en el cual, si decimos sistema neoliberal, entonces estamos diciendo una estrategia de gobierno, una estrategia gubernamental. Entonces, si es estrategia, entonces hay una racionalidad detrás, moviendo cosas, generando efectos, ¿sí? Entonces, esto no es el virus así como de la naturaleza, esto es muy social. Y en esos términos, ¿cómo construir, ¿cierto? Construir esta referencia hacia un afuera comunitario, ¿sí? Hacia algo público, político, ¿sí? No lo público al interior de la casa que estamos viviendo, que es hacer la pega, porque ahí se mezcla lo privado y lo público dentro de la casa. Esto es algo, cómo construir un espacio, cómo seguir construyendo, porque en octubre algo pasó. En octubre pasó una efervescencia, una posibilidad exterior, ¿cierto? De salir, de mirar al otro de otra manera. Hay otra conexión, hay otra afectividad se produjo ahí. Y siguiendo con el argumento de la estrategia, no hay mejor estrategia ante ese despertar, ante esa posibilidad de un afuera político, que la pandemia. Entonces, ¿cómo asumimos nuestra responsabilidad también de resistencia ante eso? Sabiendo que no tiene que ver solamente con un tema de género ni de nada de eso, que lo incluye, por supuesto que lo incluye, pero hay un elemento que a todos nos compete como sujetos. ¿Cuál es la subjetividad que se está produciendo en este escenario? Esta subjetividad temerosa del afuera, ¿sí? Porque en el afuera está la posibilidad de la lucha. Y eso lo tiene súper claro. Lo tiene súper claro la policía en ese sentido, el gobierno, ¿sí? Con sus datos, con su estadística, con su paso en falso, con sus manejos, todo ese tipo de cosas,
estrategias fascistas, están súper explícitas, pero ¿qué hacemos nosotros ante eso? Una pregunta, como una reflexión general. No sé si puedo aportar a la pregunta. Sí, porfa. Ya. Porfa. Yo creo que hay dos cosas que entre las dos intervenciones me gustaría contestar. No soy experta en términos de dar una receta mágica, ¿ya? Yo no tengo la solución en el sentido de poder solucionar la vida a todos y tampoco pretendo eso, pero sí puedo decir algunas cosas, ¿ya? Lo primero es que muchas veces esperamos que los cambios vengan de arriba, ¿sí? De las políticas de Estado, de una política social, y es cierto, porque es necesario. Pero también los cambios vienen de abajo, ¿sí? O sea, de cómo nosotros educamos a nuestros hijos, cómo nosotros nos planteamos la vida, cómo ganamos espacios para que algunas cosas cambien, ¿ya? Si yo tengo voy a ser súper concreta para poner ejemplos, ¿ya? Si yo tengo una familia donde tengo hijos mujeres y hombres, y siempre le pido a las mujeres que me ayuden en la cocina, y laven los platos y pongan en la mesa, yo estoy transmitiendo algo respecto al rol de las mujeres, ¿ya? Si le digo a mi hijo, hombre, mira, no te preocupes, no hagas la cama, yo te la hago, estoy transmitiendo algo. Entonces, yo creo que los cambios no siempre vienen de arriba, tienen que venir de arriba, no digo que no vengan de arriba, ¿ya? Pero uno puede partir con cambios pequeños que van ganando terreno, ¿sí? Lo mismo pasa en las políticas públicas. Nosotros en salud mental, para que ustedes sepan, hace años atrás no estaban cubiertas las prestaciones de salud mental dentro de las prestaciones de salud. O sea, si alguien iba al psicólogo, iba al psiquiatra, eso no estaba cubierto ni por FONASA ni por la ISAPRE. Pero fuimos ganando terreno, porque demostramos que era importante para la salud poblacional que la gente tuviera salud mental. No esperamos que viniera una política de arriba que nos dijera, ¿saben qué? Sí, la salud mental es fundamental, no. Fuimos ganando terreno. Entonces lo que quiero decir es que los cambios, para que ustedes me entiendan, se dan en distintos niveles. En distintos niveles en términos de políticas públicas, que son muy importantes, en políticas intermedias, como las que estoy diciendo, de ganar espacio en salud mental, pero pasa también por cambiar lo que yo quiero transmitirle a mis hijos. Y eso es muy importante porque el primer núcleo de socialización, más allá del colegio y la sociedad, es la familia. Yo tenía un papá que me hacía los chapes y partía al colegio con un chape más arriba, otro más abajo, pero iba igual al colegio con los mismos chapes, ¿ya? Porque él me los hacía. No había nadie que le dijera, oye, sabéis que no sabía hacer chape, te lo voy a corregir. O sea, me refiero que hay que también educar en nuestras propias casas los roles que nosotros queremos que asuman los distintos géneros, las mujeres, los hombres, ¿no es cierto?, nuestros hijos. Si yo parto a hacerle la cama porque mi hijo no la hace, o digo, ya, pucha, nadie me hace caso, entonces yo resuelvo todo, el mensaje que estoy transmitiendo es que da lo mismo si lo hacen o no, porque yo lo resuelvo todo. ¿Me entienden? Entonces hay un tema de educación dentro de la familia, que yo sé que son situaciones complejas, no digo que es fácil, porque las familias están viviendo situaciones complejas, pero si yo no asumo ese rol, no espere que el Estado resuelva ese rol, si yo no lo eduqué en mi casa. Si yo no le enseño a mi hijo hombre a hacer comida, a hacer el aseo, a poner la mesa, a lavar la ropa, a planchar, que son cosas básicas dentro de una convivencia familiar, no esperen que mi hijo cambie la percepción del rol que tienen las mujeres, ¿no? Si yo no le enseño a mi hijo que las mujeres trabajan, que necesitan un tiempo para descansar, lo que voy a generar son hijos
que el día de mañana van a formar familias donde van a replicar el mismo patrón que yo les enseñé. Entonces, lo que quiero decir es que los cambios parten también de la base, no solamente de las políticas públicas. No es lo único, obviamente que no. Hay cosas que uno no puede cambiar en su vida cotidiana y depende del Estado, depende de la comunidad, depende de un sentido de solidaridad que nos falta muchas veces, pero también depende de cómo uno transmite a las futuras generaciones lo que es importante para poder mantenerse, ¿no? Entonces, primero esa cosa. Y lo otro es lo que ustedes decían, ¿no? Respecto a la crisis, yo creo que estamos en un tiempo de crisis y eso es importante asumirlo. No es un tiempo normal. No podemos esperar que las cosas sean como antes, porque no va a ser así, ¿ya? A todos nos pasa que nos sentimos cansados, nos sentimos tristes, a veces rabiosos, y es parte de una situación de crisis. Otra cosa es que yo esté deprimida, o que tenga, no sé, otro tipo de trastorno, pero las crisis nos exigen y nos generan cierto malestar, y eso es normal. Y así como ustedes la sienten, o como ustedes lo sienten, los niños lo sienten. Sus hijos lo sienten también, dentro de sus dimensiones, ¿no? O sea, cada uno respecto a su ámbito. Quizá a nosotros nos afecta en el trabajo, en la casa, quizá a los hijos les afectan en términos de sus amigos, que no pueden juntarse a jugar, que les da lata escuchar una clase por internet, pero es algo que estamos viviendo todos. Entonces, la crisis, lo que quiero decirles es que es transversal, no es solo para nosotros. Gracias, Margarita. Vamos a dar la palabra a Karen Alfaro. Ahí sí. Sí, me gustaría hacer una pregunta, o sea, hacer un comentario y luego una pregunta a Hilary. Yo creo que es importante lo que se ha señalado respecto al rol del Estado y de las políticas públicas, porque sabemos que la familia también es parte de esa regulación, ¿cierto? Una construcción que se regula a través de las políticas públicas. En ese sentido, las familias monoparentales, ¿cierto? La familia de madres solteras, no es nuevo, sino que son fundantes de la sociedad latinoamericana. Entonces no debiera extrañarnos que en realidad es la norma, la forma de hacer familia históricamente ha sido a partir, ¿cierto?, de la figura del hijo guacho latinoamericano, en fin. Y que por el contrario las políticas públicas se desencajan con esa realidad histórica y social y están pensadas, ¿cierto?, en familias tradicionales. Y el Estado intenta permanentemente forzar esa forma de hacer familia, ¿ya? Esto se agudiza en la dictadura, donde el mandato familiar de la dictadura militar es precisamente la familia tradicional, y además existen una serie de estrategias que intenta privatizar el cuidado, ¿cierto?, al interior de la familia, ¿ya? O sea, recordemos el rol que ocupa SEMA Chile, donde incluso reparte a nivel nacional utensilios, electrodomésticos, los programas de televisión, o sea, se encargan en generar una maquinaria para que se produzca no solamente la tecnificación de los cuidados, sino también la privatización de estos cuidados, ¿cierto? O sea, que cada uno en sus casas se prepare individualmente sus alimentos, ¿cierto? Que los niños tengan el control y la responsabilidad, y un programa de responsabilidad paterna, en fin. Entonces todo eso hace crisis, o sea, ese modelo también hace crisis precisamente en este momento de crisis del neoliberalismo, ¿ya? O sea, lo que estamos enfrentando es una crisis de los cuidados porque el neoliberalismo ya no es sostenible, ya no es sostenible este modelo de familia neoliberal, no es sostenible este Estado neoliberal, y por eso está haciendo crisis la forma de vivir en el neoliberalismo.
Entonces me gustaría preguntarle a Hilary precisamente esta relación, ¿cierto? O sea, cómo en realidad hablamos de una crisis de los cuidados en el contexto pandemia, pero hay una crisis más profunda, digamos, que se hace más evidente en Chile desde octubre del año pasado, que nos pudiera un poco profundizar en esa idea. Sí, tal vez voy a tratar de como contestar como cortito, pensando que para que otras personas también participen y porque no sé si tengo como tantas respuestas para ti, Karen, pero yo creo que es súper interesante este momento, porque como que de alguna forma, como que todo ha entrado en crisis, o sea, en el sentido de que ella ha estado viendo que claro, o sea, por un lado así, digamos, como feminista más decolonial, ¿cierto? O mujeres de pueblo originario, ¿qué pasa con el modelo extractivista? ¿Qué pasa con el cambio climático? Como que de alguna forma, como todo en este momento como que se cuestiona. O sea, yo creo que aquí en Chile en particular, porque estamos con además dos procesos históricos, ¿no? Así que como de alguna forma se están superponiendo, ¿no? Que es como, por un lado, ¿cierto? La gran revuelta y por otro lado, esto la pandemia. Entonces, en realidad yo creo que lo que sí tenemos en este momento es como una gran oportunidad histórica también, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso, de esa sensación, ¿cierto? Que esto no se da para más y hay que como repensar todo. Y yo creo que desde ahí hay como harto como para considerar, ¿no? O sea, yo creo que por un lado, claro, lo que dijo la compañera la Margarita respecto a qué pasa con lo comunitario, ¿no? O sea, yo creo que eso para mí es un tema súper importante, o sea, lo que he trabajado con las mujeres pobladoras, ¿cierto? La Casa Hiela, ¿no? Respecto a ese contexto de dictadura, las ollas comunes, ¿no? O sea, cómo las mismas pobladoras, por ejemplo, entre ellas, ¿cierto? Construyeron estas redes, ¿cierto? Así de subsistencia, pero también de feminismo popular, así como bien importante, ¿no? Y cómo ellas mismas pensaban cómo vamos a enfrentar la violencia, cómo vamos a enfrentar este problema del hambre, no sé, pues como hasta la violencia, la dictadura, ¿no? O sea, como todo un conjunto, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo como que hay que rescatar, o sea, las mismas mujeres pobladoras, populares, están de nuevo en eso, ¿cierto? Ahora, porque estamos con de nuevo una crisis de hambre, de nuevo con una, no, o sea, entonces yo creo que hay que rescatar también eso de que lo que ya se está haciendo, y como que yo creo que también de alguna forma, ahí reconociendo mi propio privilegio como mujer académica, ¿no? O sea, como que no estoy pasando hambre, que tengo privilegio de estar en mi casa haciendo teletrabajo, yo creo que también es como eso de como, pucha, así como que si algo nos abrió, ¿no? Este proceso de cabildos y asambleas, etcétera, que esas mujeres también que tienen que estar presentes en este proceso, ¿no? Yo creo que para volver un poco también a lo que dijo el compañero antes, o sea, yo creo que como reimaginar, ¿no? Del sistema político, o sea, respecto a esto de, digamos, democracia. ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa ciudadanía? ¿Qué significan derechos? No, yo creo que también es como que estamos ahí, ¿no? O sea, en un sentido de que yo creo que también ahí, como entre comillas, muchos partidos de oposición también están, no sé, les ha quedado muy corto también, ¿no? En particular respecto a estas temáticas como de cuidados, temáticas más feministas, temas más extractivistas, porque también dentro de todo, lo que sería un modelo, entre comillas, más tradicional de izquierda, de alguna forma no ha sido muy capaz de como reimaginar, ¿no? De pensar por fuera de esa cajita, ¿no? Neoliberal. Entonces yo creo que estamos ahí, no sé si tenga como tantas respuestas, pero yo creo que sí, lo que sea así como más adelante tiene que tener eso, ¿no? O sea, como por un lado esa participación, esa riqueza, ¿cierto? Desde abajo, de reconocer lo que ya está ocurriendo, de repensar esto, ¿no? De formas de participación, de democracia, ¿no? O sea, esto así como de situar también, ¿no? Así justamente a las mujeres populares, así dentro de esa discusión, ¿no? De forma importante. O sea, la crisis de los cuidados también es mucho más grande para las mujeres populares, migrantes, ¿cierto? Trabajadoras que tienen que salir a trabajar porque si no, no hay para comer, ¿no? Entonces como que también esto es evidente y más encima dentro de un Estado, como dijo el compañero, que nos está reprimiendo, que es un Estado fascista, que en el fondo te va a multar o mandarte a la cárcel porque tú tienes que salir a trabajar, ¿no? O sea, también estamos, ¿no? En esa disyuntiva.
Pero a la misma vez también poder imaginar, ¿no? Yo creo que estamos en momentos como muy clave para repensar, ¿no? Detrás de como de abrirnos, ¿no? A pensar otras formas de convivir, ¿cierto? De pensar democracia, de pensar fuera de esta jaula, ¿no? Que ha sido el modelo neoliberal. Y ahí, por ejemplo, yo creo que sí o sí hay que como reorganizar, o sea, y ahí hay muchas pensadoras feministas que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a hacer ese trabajo también, de cómo pensamos trabajo, por ejemplo, cómo pensamos relación producción-reproducción, por ejemplo. O sea, ¿qué ocurre ahí, ¿no?, respecto a esto del rol de cómo los cuidados, lo comunitario debería ser central, ¿no? Así como dentro de nuestros modelos, ciertos sociopolíticos. Y actualmente es lo opuesto, ¿no? Es lo económico lo que más se impone, ¿no? Lo que ha dicho Wendy Brown como ese homo economicus, ¿no? Lo que se impone y lo que se pasa por alto totalmente es todo el tema, ¿cierto? De lo que ha sido tanto el homo politicus como también todo lo que es el mundo, digamos, como entre comillas, más privado, ¿no? Los cuidados, etcétera, no entra. Entonces yo creo que ahí hay harto que pensar y trabajar en conjunto, pero yo creo que sí o sí tiene que partir desde bases que son decoloniales y que también que son feministas, ¿no? Yo creo que eso es súper importante dentro de este proyecto. Gracias. ¿Puedo aportar algo, Karin? No sé, perdón. Quizás me salga un poco, pero yo estoy de acuerdo con Hilary. Estoy muy de acuerdo con ella. Creo que hay que repensar. Tenemos una tremenda oportunidad. Estamos viendo prácticas comunitarias que son muy necesarias. O sea, yo creo que el gran aprendizaje hoy en día es pensarnos en forma colectiva y cómo queremos cambiar esto. Podemos ver la crisis como una crisis o una oportunidad también, ¿ya? Y ese es el gran desafío, o sea, ¿qué queremos después que termine esta pandemia? Queremos tener relaciones distintas, queremos generar otros espacios, ¿sí? Pero creo, honestamente, que eso no puede depender solamente de las políticas de Estado, yo creo que depende de nuestras realidades cotidianas. Hoy en día, las comunidades que arman ollas comunes o que se juntan, no es porque tuvieron un decreto. ¿Por qué la gente no usa mascarilla? Pregunta muy básica, ¿no? Y yo me pregunto por qué el Ministerio de Salud en este tema no ha usado a psicólogos que conocen la conducta humana para definir, porque hay gente que no usa la mascarilla, ¿ya? Porque no depende de una ley. Ese es el gran desafío, depende de nosotros. Si nosotros no tenemos una conciencia distinta de un colectivo, de lo que implica ser comunidad, no podemos pedirle una ley que nos cambie. Entonces, lo que quiero transmitir en esto es que tenemos que construir desde todos lados. No podemos esperar que el Estado nos cambie a nosotros si nosotros no somos capaces de asumir nuestra propia crisis, de ver qué es lo que queremos para adelante y cómo queremos vivir para adelante. Nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. Eso no lo importa una ley, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es que a partir de esa reflexión podemos generar cambio. Aunque no estemos en el Parlamento, aunque no estemos en el gobierno, podemos hacerlo de donde estemos. Entonces, a mí lo que me da susto es pensar que todos los cambios tienen que venir desde una ley. No, porque nos damos cuenta que hoy en día las leyes no sirven, por lo menos para protegernos del coronavirus, ¿no? No somos capaces de convencer a mucha gente que esto es grave. ¿Y por qué? No porque lo diga el gobierno va a ser más grave o menos grave. Tiene que ver con nosotros, con nuestro estilo de vida. Entonces, yo lo que invito es una reflexión de cómo queremos vivir para adelante, qué estilo de relaciones queremos tener. ¿Queremos realmente tener participación comunitaria o queremos vivir aislados? Son muchas preguntas que podemos generar ahora para que después de la pandemia esto cambie. Si no las hacemos ahora, después vamos a volver a lo mismo. Ya.
Profesor, gracias Margarita. Profesor Marcelo y luego Viviana, por favor. Voy a tratar de ser breve, pero en realidad yo no estaría tan de acuerdo con lo que plantea Margarita en términos de ciertas cosas, considerando algunos elementos de carácter estructural, digamos. O sea, yo creo que aquí también hay una desigualdad estructural que yo creo que hay que desmitificar también un poco esto de las responsabilidades personales o individuales respecto de ciertas conductas en torno a la crisis, digamos. O sea, no sé si incluso pensamos si la crisis efectivamente ese es el virus o es la desigualdad estructural que existe en nuestra sociedad, digamos. O sea, yo creo que ahí también hay que poner ese acento. Yo hace tiempo vengo generando una reflexión que ojalá me pudieran ayudar, ¿no es cierto?, en torno a esto, de cómo se nos ha puesto, digamos, que el virus es el problema, cuando efectivamente el problema se suscitó cuando el virus bajó de Vitacura a Puente Alto, digamos, o a Independencia, o a Churaba, donde hay condiciones estructurales de pobreza, donde efectivamente la gente no usaba la mascarilla porque no estaba dentro de su cultura seguir instrucciones o seguir la normativa, digamos. Pero el no seguir la normativa no es una cuestión necesariamente un deseo personal o individual, es un fenómeno cultural. Entonces, en ese sentido, hay cuestiones estructurales que yo creo que hay que ponderar también en estos juicios o en estas elucubraciones que hacemos. Entonces, el tema de la crisis, a propósito de la temática que estamos abordando, de la coronacrisis, yo me gustaría, ¿no es cierto?, si me ayudan en esta reflexión de si efectivamente lo ven así también, digamos, porque para mí ya como que el tema del virus, o sea, sé que es fundamental el tema de la salubridad, pero creo yo que tiene que ver con las condiciones de la salud pública que tenemos en los países, no solamente en Chile, digamos, en los países que no ha sido posible, ¿no es cierto?, cubrir muchas veces las necesidades de salud de la gente, digamos. El hacinamiento, ¿no es cierto?, en el cual viven en este caso nuestros conciudadanos. Y lo segundo tiene que ver con lo de los cuidados, ¿no?, que también ahí yo creo que hay una falacia. Muchas veces ocupamos el concepto del autocuidado, que a mí también, y a propósito de lo que dice Margarita, ¿no es cierto?, que también me parece que es una falacia pensar que uno se autocuida desprendiéndose de la relación con los otros, digamos. O sea, yo creo, y de las condiciones para que ese autocuidado ocurra, digamos. O sea, yo creo que también tenemos que generar condiciones de comunidad, ¿no es cierto?, para que la comunidad concurra, digamos, también a ese llamamiento, digamos, o a esa convocatoria que vamos a hacer como individuos, digamos. O sea, la comunidad no nace por generación espontánea, digamos. Y en ese sentido, creo que también de repente a veces hablamos del cuidado como un autocuidarnos, ¿no es cierto? Yo preferiría hablar quizás del co-cuidado, ¿no es cierto?, de esta idea, ¿no es cierto?, de que yo no me puedo autocuidar si no estoy con condiciones apropiadas para poder cuidarme. Y esas condiciones no me las puedo necesariamente dar yo mismo, sino que tiene que dármelas un colectivo, una sociedad, un país, una comunidad finalmente. Viviana, ¿había pedido la palabra? Viviana. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, Hola, te escuchamos. Te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, estaba escuchando lo que decía el profesor Marcelo y, o sea, tiene mucho sentido en realidad porque siempre, o sea, al vivir una situación como esta y como vivimos en una sociedad que siempre se caracteriza por ser muy individualista y muy egoísta, entonces de repente vernos rodeados de una situación en la que estamos todos inmersos más o menos en ciertas condiciones similares, pero bajo esa connotación que dice el profe Marcelo, que igual genera muchas diferencias, porque hay personas que no van a tener ningún problema con esto, no les va a pasar nada, porque sus defensas están bien, porque tienen buena alimentación,
tienen una cultura previa, digamos, de que saben elegir algo tan básico como lo que van a comer día a día y que tienen además los medios para poder hacerlo. Y otros que sistemáticamente no han tenido eso a lo largo de su vida. Entonces, ahí como que uno ve que que el virus, como dijo alguien por ahí, no distingue grupos sociales ni nada, pero sí lo hace, es así, o sea, esa es la realidad que yo veo en realidad. Y por otro lado, igual no deja de ser un hecho, por ejemplo, en el caso mío, de darme cuenta que en este tiempo, este distanciamiento obligado y el ver a las personas desde otra perspectiva, también de repente como que nos ha echado un poco así como para adentro, o sea, como a tomar una visión más introspectiva de todo, más de pensar desde otra faceta, desde otro ángulo, cosa que habitualmente no hacemos. No creo que sea una cosa que sea un hábito de cada uno de nosotros, a menos que sea, no sé, los profes que están más manejados, que se manejan más en lo que es el ámbito intelectual, puede ser, pero que tenga que ver con la espiritualidad o con la vida interior de nosotros como personas, eso para mí es como ha sido nuevo en este tiempo. De repente pensar en palabras que antes no me acordaba, ¿cachai? Como reflexión, meditación, por qué pasa esto, en fin. Y ahí hay un espacio súper rico también que, no sé, nos puede servir a todos, tratando de buscarle, digamos, el ángulo positivo a todo esto. Que como seres humanos no solo vivimos de lo externo, de los parabienes de otros, de que nos digan que lo estamos haciendo bien, que te felicito, que esto, lo otro, sino que nosotros de adentro también tenemos que acordarnos que hay algo que nos mueve y que no depende necesariamente de toda esa cosa externa que está dentro de nosotros. Y en este momento yo al menos eso es lo que rescato, que nos ayuda a aprender a repensarnos, a darnos cuenta otra vez, a acordarnos que tenemos esa entre comillas, como, no sé cómo decirlo, como una habilidad innata para poder hacerlo, es parte nuestra, así que no tenemos que tenerle miedo a reconocer esa, no sé, pues, búsqueda de espiritualidad o de reflexión, el nombre que le queramos dar. Karin, perdón, Viviana. algo cortito. Tenemos, Margarita, me das un segundo porque tenemos palabras pedidas y después te doy la palabra. Yeah. Ya. Estábamos Karen y luego Bárbara y después Margarita. Ya. Sí, bueno, aportar a la reflexión de este espacio que quizá algo muy personal y también que he observado y he logrado constatar en distintos espacios de conversación. Y es como hoy hay elementos que tensionan aún más esta realidad del teletrabajo y el cuidado de los hijos y que también vienen a confrontarnos a nosotras con el sentido de la culpa. Como hoy la culpa se perfila como una sensación, una emoción que nos acompaña en el día a día, porque estamos en la casa, estamos con nuestros hijos, pero no estamos en realidad. Entonces, cómo hoy también la forma en cómo nosotros veníamos entendiendo el rol materno, la figura materna o de la buena mamá, que cargamos a la espalda socialmente por cómo se ha construido socialmente, hoy también nos tensiona, hoy también nos confronta a nosotras mismas, porque pasa la hora, pasa el día, estamos todo el día ocupadas, nuestros hijos tranquilos, nos merodean, orbitan en torno nuestro, y de pronto esa sensación también comienza a agobiarnos. Ya no es solo que se desdibujen los espacios, y donde estaba el living está tu oficina, y donde era la habitación ahora hay una impresora, y así sucesivamente, sino que además asciende a ese escenario la sensación de la culpa, de que no puedes dedicarte como quisieras, de que no puedes no puedes dedicar el tiempo que quisieras, aunque estás. Entonces, de pronto también, muchas veces nosotros idealizamos el estar en la casa, el trabajar desde la casa. Oye, qué rico sería, te imaginas tú, no tener que salir en la mañana, tener que trabajar en la casa y combinar, pero de pronto hemos visibilizado que ese ideal no es tan real, por lo menos para las mujeres que asumimos la maternidad o queremos asumirla responsablemente, o quizá autoexigentemente también. Y por eso hoy este escenario también nos tiene tremendamente conflictuadas y nos tensa, porque nos acostamos y
hacemos el recuento, sumar, restar, y nos damos cuenta que no dedicamos el mismo tiempo, que estuvimos irritadas desde las 3 de la tarde en adelante porque tuvimos una reunión que no funcionó como queríamos, o que el almuerzo salió más tarde, o que la cena se retrasó, y en definitiva, toda esta cotidianidad a la que estábamos habituados se quiebra, se rompe, ¿verdad? Y nos enfrenta a nosotras mismas en nuestro ideal materno, ya sea arraigado por nuestra costumbre familiar, o por la formación que tuvimos en el colegio, por la sociedad en la que vivimos, en el grupo en el que nos desenvolvemos, pero algo que está, y trasciende al contexto de cada uno, digamos, indistintamente si contamos con redes de apoyo, o con una pareja que nos colabore, nos apoye, como contaba Alicia, es algo que en algún momento del día, o quizás durante esta época, se ha hecho cada vez más frecuente, esta sensación de la culpa, de no poder hacerlo como queremos, y es muy injusto a la vez, porque nos sitúa en un escenario de conflicto con nosotras mismas, aun cuando sabemos que lo estamos haciendo bien, y que estamos haciendo lo que más podemos, pero igual esa sensación viene, y creo que sería muy importante hoy abrir el diálogo y visibilizar esto, cómo poder sacarnos esa culpa de encima, cómo trabajarla, cómo dejar que cómo no permitir que se transforme en un tormento extra a lo que ya estamos viviendo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero hay momentos en los que eso está muy latente, está muy presente, y faltan herramientas de pronto para poder destrabar esa tensión y sentirnos un poco más tranquilas, un poco más en calma con eso. En fin, eso quería aportar en este espacio. Gracias por escuchar. Bárbara. Hola a todos. Bueno, yo quería sumar un poco entre lo que decía Margarita, que estoy de acuerdo con la importancia de hacer el cambio de abajo para arriba, en el fondo, que el cambio tenemos que crearlo nosotros. Yo en este minuto soy mamá separada, casi soltera, y de 2 hombres, de 2 niños, de 7 y 4 años, y el otro día me pillé lavando loza, como después de comer, y de repente les dije, ¿sabéis qué? La loza la lavan ustedes, yo ordeno, y todos nos podemos ir a descansar al mismo tiempo. Y no dimensioné la importancia de ese mensaje hasta pasadas semanas, como darte cuenta, porque también, como ya no tengo ayuda en la casa, se generan un montón de cosas que propician que uno haga eso también. Pero creo que la situación es tan grave hoy en día que no podemos esperar que todas las reformas y todos los cambios vengan de abajo hacia arriba. Creo que desde ahí todos tenemos una responsabilidad, tanto estatal, las instituciones donde trabajamos, la comunidad, todos los distintos actores que han sido nombrados de una u otra manera, porque por lo que no me acuerdo cómo se llama, Karen estaba hablando antes, el tema de la culpa es un tema, el tema del estrés, lo que decía Viviana, como yo la única manera que he pillado para sobrevivir es levantándome a las 5:30, 6 de la mañana, tratar de meditar un poco antes de empezar a funcionar, trabajar lo que alcanzo a trabajar antes de que se despierten los niños, y después es una vida caóticamente hermosa, donde mis estudiantes me entienden, donde los niños han tenido que entender también, pero uno también se cuestiona hasta dónde vamos a poder estar así. Y preocupa a la vez, porque, chuta, no sé, el meme que compartió Margarita como de enfermarte coronavirus, yo cuando muestran las viviendas sanitarias estas, como que fantaseo un poco, pero también me da pavor, porque si me enfermo, ¿qué pasa con mis hijos? No hay los padres pueden dejar de ser responsables, es su decisión. Las madres responsables no podemos tomar esa decisión. Y no es que yo quiera dejar de tomarla, yo la tomo encantada, pero llegan minutos en que de repente simplemente no se puede. Yo en algún minuto, en plena media cuarentena, me guincé un pie y no podía caminar. Y cómo cuidaba, o sea, claro, no era coronavirus, y tuve que recurrir a mis papás finalmente y exponer a personas que son realmente de riesgo, porque legalmente, culturalmente, no existe esa presión tampoco.
No basta con que yo críe 2 niños distintos. Hay algo que se tiene que empezar a hacer ahora, porque, claro, probablemente los cambios no van a ocurrir durante la pandemia. Ahora no sé cuánto va a durar la pandemia tampoco, así que quizás hay que empezar, porque quizás vamos a estar así 2 años y no puede ser. Yo me voy a enfermar y yo creo que somos muchas. Cada vez que se toca este tema, salen más personas que están realmente colapsadas y no sé, yo soy una persona que me considero con las herramientas por lo menos para estar lidiando con esto. Estoy más grande, he podido pillar distintos caminos, pero creo que hay muchas personas que no, y esto ni hablar de temas que mencionaban antes, como el tema de la violencia, o sea, de otras situaciones que aún son muchísimo, muchísimo peor, pero es el rol del Estado y es el rol de la comunidad y es el rol de las instituciones de protegernos. Un poco lo que decía el Marcelo, esto del autocuidado, ¿hasta dónde? Tiene que ver también con esa autopresión que nos ponemos constantemente las mujeres. También tenemos que saber autocuidarnos. ¿Y quién nos cuida? ¿Dónde llega el minuto en que decimos, ya bueno, pero paremos? Yo ahora tengo la suerte de, no sé, tener un equipo laboral maravilloso, una jefa maravillosa, comprensiva, y no tiene que ver, de verdad es un equipo laboral exquisito, pero igual se hace muy, muy, muy duro. Entonces, creo que estos temas hay que ponerlos sobre la mesa y hay que empezar a hacerse cargo y hay que visibilizar la urgencia. O sea, hay que darle un sentido de urgencia porque vamos a terminar todas enfermas. Yo no sé, es realmente preocupante. Eso quería aportar. Que estén bien. Chao. Gracias, Bárbara. Bueno, yo, en honor al tiempo, digamos, vamos a pedir quizás a Margarita, ¿sí? Una breve conclusión. Súper cortito. Yo quiero decir es que, saben que yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Esto no es un tema individual, no es un tema comunitario, no es un tema solo social. Yo creo que aparece en varios escenarios. Yo no sé si ustedes sabían que en la región de Los Ríos muere más gente por suicidio que por accidentes de auto, ¿ya? Que cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo. ¿Por qué se los digo? Porque estos temas aparecen graves ahora, pero nuestros temas de salud mental vienen de antes. O sea, no hemos sido capaces de escuchar que en nuestro país se suicida una cantidad de jóvenes y niños hace tiempo, y no tiene que ver con la pandemia. Entonces, lo que yo les quiero decir es que entiendo la urgencia, entiendo que hay que resolver esto en distintos niveles, pero no es un tema solo de ahora. O sea, hay gente que muere mucho más por suicidio que por pandemia. Y eso pasa a nivel mundial. Lo que pasa es que hoy en día las noticias muestran otra realidad, porque no son temas que se hablan. Pero eso nos pasa en nuestro país. Y entonces, ¿qué prioridad le damos? ¿Qué tema de salud mental le damos? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacemos la comunidad? ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? No es solo un tema de ahora, es un tema que viene de antes. Lo quiero decir porque siento que muchas veces se pone en la pandemia todos los conflictos sociales, personales, familiares, pero esta cuestión viene de antes y nadie se ha cuestionado por qué se quita la vida a tanta gente antes, ¿ya? Perdón, Karin, que te interrumpa, pero creo que es un tema importante porque la salud mental en nuestro país viene hace tiempo con problemas. No tiene que ver con la situación social, económica de ahora, tiene que ver con antes. Nosotros somos uno de los países que tiene más tasa de suicidio a nivel mundial. Y si no nos hacemos cargo de eso, ¿cómo quieren que nos hagamos cargo de lo que está ocurriendo ahora? Si no somos capaces de mirar lo que pasa alrededor nuestro, que hay jóvenes que no quieren vivir, dentro de nuestra familia, niños que se quitan la vida,
¿cómo vamos a ser capaces de mirar lo que está pasando ahora en una situación de crisis? Entonces, yo creo que hay un tema que es transversal a todos los sistemas, a nivel familiar, individual, social, comunitario, pero tenemos que abrir los ojos. No es algo de ahora, viene de antes. Gracias. Estamos ya cerrando, ¿cierto? Perdón, Sí, también por tengo el favor, tema sí, de los para- cuidados, porque mi sí. hija ya como yo creo que no aguanta más. Sí, mira, okay, como para ir cerrando, porque en realidad hemos hablado de muchas cosas, pero tal vez como en particular respecto a la última que habló, y que hablaba de esto, la culpa. Yo creo que también, antes de eso, la Karen, no la Alfaro, sino que otra también hablaba un poco de eso, ¿no? De como qué es lo que nos está ocurriendo en este momento, ¿no? Así como dentro de nuestros contextos. Y bueno, yo creo que también estaba como ahí mezclado, ¿no? Así como en varios comentarios, pero yo creo que ahí también yo creo que es súper importante y algo que he tratado también de hablar con todas mis amigas y como que en general es como esto también de que realmente estamos tratando de sobrevivir en una pandemia, o sea, punto. O sea, en ese sentido, como mantenerte a ti viva y mantener así como a tus crías, digamos, como en relativamente buenas condiciones, así como de salud, y todo en este contexto yo encuentro que ya es un logro. O sea, yo creo que tenemos que un poco como tratar de trabajar eso, ¿no? Como de no sentirnos así suficientes, o no tan buenas mamás. Honestamente, yo así como tal vez también por mi formación como feminista, ¿no? O sea, de pensar esto desde el feminismo, es como, pucha, ¿sabes qué? No soy perfecta, no aspiro a ser perfecta, como que ya abandoné esa fantasía hace mucho tiempo, mi hija de repente sí va a ocupar su tablet y sí va a estar mirando princesas Disney y sí va a estar ahí viendo Netflix porque yo tengo que trabajar, o sea, como que si ella no está en algo, ¿cómo trabajo yo? ¿No? Y no hay, o sea, yo no voy a estar ahí tallando unas cuestiones de madera, hija, no sé, cómo vamos a hacer mantequilla, no sé, ¿me entiendes? O sea, si tú tienes tiempo, I love you, sí. Si tú tienes tiempo para todo eso, bacán. Si tienes la red así como para hacer todas esas actividades, excelente. Pero la mayoría de nosotras que somos mamás y también trabajadoras, es como que en qué momento, ¿no? Entonces como que en el fondo de mantenerla, digamos, relativamente bien, ¿cierto? Sana, entretenida, ¿no? Ahí está, le compré un trampolín chiquitito, le encanta, le compré unos patines, así, paseo por toda así la casa, sus patines, tratar de hacer esto, o sea, es claro, estamos en encierro, es súper complicado, yo llevo 3 meses en esto y pucha, no he salido ni a la esquina en como 2 meses, ¿cachai? O sea, lo más bajamos al estacionamiento y ya da una vuelta en su scooter, eso como que sería, ¿no? Pero pucha, dentro de todo tratar de como ser realista con mí misma, así como qué es lo que puedo o no puedo hacer, no culparme así como de esto porque estamos viviendo una situación límite, o sea, realmente es como darte el permiso, digamos, no sé, ¿cachai? Como también, pucha, si ando un poco irritable, si quiero tomarme una chela, si quiero ver una película, una comedia estúpida, o sea, hacerlo, ¿no? O sea, como que tampoco estar tan exigente con nosotras mismas, porque de verdad encuentro es como ya mucho. Y eso, ¿no? O sea, trato de como compartir un poco eso con mi amiga, como de alguna forma, incluso una persona en las redes me contactó que como yo había dicho, mi hija está obsesionada con Frozen, obsesionadísima. Ella se cree Elsa, tiene todos sus pintas, sus tenías de Elsa, sabe todas las letras, o sea, es como ultra fanática de Frozen. Y alguien me contactó por las redes, me dijo, una amiga en común me dijo que tú eres historiadora feminista y tú dejas que tu hija vea Frozen y que cante canciones de Frozen, así que creo que como que eso me dejó a mí como también permitirle eso a mi hija y yo así como, pucha, o sea, igual es como súper grave, ¿no? O sea, no estoy aquí tampoco para dar permiso por nada ni nada, pero es como, démonos ese permiso a nosotras mismas, ¿no? O sea, eso como quiero como decir un poco, como que realmente estamos tratando, estamos como haciendo lo mejor que podamos,
en estas condiciones que son súper duras. Y eso, yo creo que parte, yo también, es justamente tratar de ser como lo que podamos. Y eso debe ser más que suficiente, encuentro yo. Y eso, más que nada, desde lo más personal. Eso. Gracias, Hilary. Bueno, este tema... Está muteada, Karin. Karin, se silenció tu micrófono. Ahí sí. Este nuevo sistema todavía uno a veces la complica. Bueno, solamente agradecer a Hilary y a Margarita por haber aceptado la invitación. Este tema yo creo que da para muchos temas más, mucha conversación más. Y solamente agradecer a todas las que pudieron participar. Ojalá que podamos tener unos nuevos encuentros en otros temas relacionados con nosotras y nuestra coronacrisis vaya cada vez ayudándonos y compartiendo más entre todas. Yo creo que eso también en la comunicación puede ayudarnos a sobrellevar estas nuevas dinámicas que tenemos en casa. Así que un cariño para todos y muchas gracias por participar. Gracias. Gracias.